Hola, hola. Bienvenidos una semana más. Así tiene nombre Existe. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido vuestra semana? Espero que genial y que estéis disfrutando de estos días. Antes de nada, quiero pediros disculpas porque la semana pasada no pude grabar. La verdad es que me pillé un buen catarro y no tenía voz ni para susurrar, así que imaginaos qué voz de ultratumba. Pero bueno, aunque todavía no estoy al 100%, no podía esperar más para volver a estar aquí con vosotros. La verdad es que os he echado mucho de menos y tenía muchísimas ganas de compartir otro ratito más juntos, hablando de esas historias que nos fascinan y nos transportan a otros mundos. Así que, con un poquito de voz tomada, pero con todo el entusiasmo de siempre, hoy os traigo un episodio especial sobre leyendas, mitos e historias. En concreto, hoy nos adentraremos en la vida de un hombre envuelto en sombras y rumores, considerado tanto un erudito como un hechicero. Su nombre, Pedro Axular, el sacerdote que, según la tradición, burló al diablo y sentó las bases de la literatura vasca. ¿Fue Axular realmente un hombre de fe o un nigromante con conocimientos prohibidos? ¿Qué historias se contaban sobre él? ¿Cómo su legado se compara con otras figuras de la literatura y la magia en el mundo? También hablaremos de la nigromancia y de lo que se conoce de este término. Así que, únete a mí y descubrámoslo juntos. Sombras se desvanecen en mitos y leyendas, ecos de voces antiguas, susurros en la niebla, historias nunca contadas, secretos en la bruma, misterios del pasado en la noche resurgen. Si tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. Serpientes y dragones, héroes en caminos oscuros, dioses en sus tronos, mentiras y murmuros, mundos olvidados tras puertas del tiempo, fantasmas en los vientos, sueños que nunca mueren. Si tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. Tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. La nigromancia, tradicionalmente entendida como la práctica de invocar a los muertos para obtener conocimiento o poder,
ha sido un tema recurrente en diferentes manifestaciones culturales, desde la literatura clásica hasta el cine, los videojuegos y la música. Esta práctica ha evolucionado en su representación y significado, adaptándose a los cambios en la percepción social y la narrativa de cada época. En la cultura popular, la nigromancia se asocia generalmente con la magia oscura, las transgresiones de las leyes naturales y el peligro de jugar con fuerzas más allá de la comprensión humana. La nigromancia tiene raíces en la antigüedad, vinculada a diversas culturas como la grecolatina y la medieval europea. En la mitología griega, personajes como Odiseo en la Odisea invocaban a los muertos para obtener respuestas del más allá. Específicamente en el episodio del Nequia, donde realiza un ritual para comunicarse con el adivino Tiresias. También, en la Roma clásica, la práctica de la necromancia estaba asociada a sacerdotes y magos que buscaban revelaciones mediante el contacto con los difuntos. En la Edad Media, la nigromancia se asoció con la magia oscura y la brujería, siendo objeto de condena por la Iglesia y de temor en la sociedad. Se creía que los nigromantes podían controlar espíritus, levantar cadáveres y obtener conocimiento oculto de fuentes sobrenaturales. En los grimorios medievales, como el Picatris y el libro de San Cipriano, se detallaban rituales relacionados con la invocación de los muertos y el uso de sus conocimientos. Sin embargo, la persecución de la Inquisición llevó a que la nigromancia fuera considerada una herejía peligrosa, castigada con severidad. Si tiene nombre, existe. Veamos ahora cómo ha evolucionado la nigromancia en diferentes épocas y culturas. Comencemos con el mundo antiguo. En civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica y la grecorromana, la comunicación con los muertos se consideraba una forma de obtener conocimiento prohibido. Se creía que los espíritus de los fallecidos tenían acceso a la información oculta y podían actuar como intermediarios entre los vivos y el mundo sobrenatural. Algunas de las prácticas nigrománticas en la antigüedad incluían rituales donde se realizaban sacrificios de sangre para atraer espíritus, uso de tumbas como puntos de contacto con el más allá, recitación de conjuros y fórmulas mágicas para convocar espectros. En la Roma antigua, los magos caldeos, originarios de Babilonia, eran famosos por sus conocimientos en astrología y necromancia. También se sabe que algunos sacerdotes egipcios practicaban rituales similares, aunque bajo un marco religioso. Vayamos ahora a la Edad Media y al Renacimiento. Durante la Edad Media, la nigromancia fue considerada herejía por la Iglesia Católica, lo que lo llevó a su demonización. Se creía que los nigromantes obtenían su poder a través de pactos con demonios, y su práctica fue duramente perseguida por la Inquisición. Algunas figuras que se cree que practicaron la nigromancia en esta época fueron Gerberto de Aurillac, Papa Silvestre II. Se rumoreaba que este papa del siglo X tenía conocimientos esotéricos y mágicos adquiridos en España. Allí aprendió de los árabes. Se le acusaba de utilizar la nigromancia para predecir el futuro. Roger Bacon,
1214-1292. Filósofo y alquimista inglés, aunque oficialmente estudió teología y ciencias. Algunas leyendas le atribuyen prácticas nigrománticas. Johannes Trithemius, 1462-1516. Abad benedictino, experto en criptografía y ocultismo. Se le relacionó con la magia nigromántica debido a sus estudios sobre la comunicación con espíritus. Durante el Renacimiento, la nigromancia fue explorada dentro del contexto de la alquimia y la magia renacentista. Figuras como John Dee, astrólogo y consejero de la reina Isabel I de Inglaterra, estudiaron prácticas esotéricas que incluían la invocación de entidades espirituales. Si tiene nombre, existe. Viajemos ahora hasta los siglos XVIII y XIX y analicemos juntos los términos espiritismo y ocultismo. Con la llegada de la Ilustración, la visión sobre la nigromancia cambió. Aunque la creencia en la magia y la superstición disminuyó, el siglo XIX vio un resurgimiento del interés en lo oculto, en parte gracias al espiritismo y la teosofía. Algunas figuras destacadas de esta época fueron Eliphas Levi, 1810-1875, ocultista francés que redefinió el estudio de la magia, combinando conocimientos cabalísticos y esotéricos. Aleister Crowley, 1875-1947. Aunque no era un nigromante en el sentido clásico, exploró la comunicación con entidades espirituales en sus prácticas esotéricas. ¿Y qué nos tiene que decir la literatura y el cine? En la literatura, la nigromancia ha sido un recurso narrativo para explorar el poder prohibido y sus consecuencias. Un ejemplo clásico es Fausto de Gautier, donde el protagonista busca el conocimiento absoluto mediante pactos oscuros con Mefistófeles, un ente demoníaco. Asimismo, en la literatura gótica del siglo XIX, escritores como Mary Shelley en Frankenstein y Edgar Allan Poe en El entierro prematuro abordaron el temor y la fascinación por la resurrección de los muertos, elementos que beben de la tradición nigromántica. En el ámbito de la literatura fantástica, Tolkien introduce a Sauron como nigromante en El Hobbit, reforzando la idea de una entidad maligna con habilidades para manipular la muerte y el destino de los seres vivos. En la saga Canción de Hielo y Fuego de George Martin, la nigromancia se manifiesta en las figuras de los caminantes blancos, seres que pueden revivir a los muertos y usarlos como soldados en su ejército, una idea que se desarrolla con gran impacto en la serie televisiva Juego de Tronos. Si tiene nombre, existe. En el cine, películas como El ejército de las tinieblas de 1992 y The Necromancer en 2018 han utilizado la nigromancia como un eje central de sus tramas, ya sea para efectos cómicos o como parte de historias de horror y aventura. En El ejército de las tinieblas, la nigromancia es representada de manera humorística y caótica, mientras que en producciones más recientes como The Witch en 2015 y Hereditary en 2018, se explora desde un ángulo más perturbador, vinculado al ocultismo
y la desesperación humana. El personaje de Voldemort en Harry Potter también puede ser visto como un nigromante al utilizar magia oscura para prolongar su existencia y controlar a los muertos. Los videojuegos han aprovechado la figura del nigromante para crear personajes con habilidades únicas, generalmente relacionados con la invocación de muertos y la manipulación de energías oscuras. Ejemplos notables incluyen la clase de nigromante en Diablo 2 y Diablo 3, donde los jugadores pueden controlar esqueletos, maldiciones y explosiones cadavéricas. En World of Warcraft, el Lich King es un ejemplo icónico de un nigromante supremo, con la capacidad de alzar un ejército de muertos vivientes y ejercer un dominio absoluto sobre la muerte. Otras sagas, como Dark Souls, The Elder Scrolls y The Witcher, presentan personajes y enemigos basados en la nigromancia, con cultos oscuros que buscan desafiar el orden natural de la vida y la muerte. Incluso en juegos de estrategia como Total War, Warhammer, la facción de los condes vampiro se basa en la nigromancia como su principal herramienta para la guerra, destacando su capacidad de revivir tropas caídas y lanzarlas nuevamente al combate. Además, la nigromancia ha trascendido su concepto original para formar parte de diversas corrientes de la cultura pop, influenciando juegos de rol de mesa como Dungeons & Dragons, donde las clases de magos oscuros y nigromantes son opciones populares para los jugadores. En la música, bandas de metal como Behemoth, Dimmu Borgir y Cradle of Filth han adoptado la estética y simbología de la nigromancia para sus letras, portadas y presentaciones en vivo, consolidando su impacto en el imaginario colectivo contemporáneo. En conclusión, la nigromancia, más allá de su origen esotérico, se ha convertido en un símbolo de la fascinación humana por lo desconocido y el poder prohibido. Su representación en la cultura popular ha variado desde lo terrorífico hasta lo heroico, adaptándose a las sensibilidades de cada época y permitiendo a las nuevas generaciones explorar el concepto bajo diferentes prismas narrativos, ya sea como un elemento de horror, una herramienta de poder o una fuente de entretenimiento. La nigromancia sigue siendo una de las temáticas más ricas y versátiles dentro de la literatura, el cine, los videojuegos y otras formas de expresión artística. I don't know why God always takes the good ones first. And man, I've tried to be strong and carry on, but damn, this hurts. And I just wish that I could talk to you again somehow, some way, even if it's for a moment, so I can hear you say, don't cry for me, I'm alright. Yeah, I'm better than you know. And this life can be short or right, so don't waste it on sorrow. And just hold on to those moments and the memories we shared. We're both headed for the same place anyway. I just beat you there. I know they say, just give it a little time, you'll be okay.
that might be true. It don't really help me today. And we ain't supposed to question the man upstairs. There's just so much I don't understand. It just don't seem fair. Don't cry for me, I'm alright. I'm better than you know. And this life can be short or right. So don't waste it on sorrow. And just hold on to those moments and the memories we shared. We're both headed for the same place anyway. Llegados a este punto del programa, analicemos juntos los orígenes de Pedro Axúlar. ¿Te suena? Pedro Aguerre, conocido como Axúlar, nació en 1556 en el caserío Axúlar de Urdaz, Navarra. Su infancia transcurrió en una tierra de fuertes tradiciones vascas, donde el cristianismo convivía con antiguas creencias populares sobre espíritus y seres mitológicos como las lamias, los basajuanes y las orguiñac, figuras clave en la mitología vasca. Desde joven mostró aptitudes para los estudios, destacándose en teología en Pamplona, posteriormente en Lérida y finalmente en Salamanca. Fue allí donde su vida tomó un rumbo envuelto en misterio. Salamanca era un epicentro del conocimiento, pero también un lugar plagado de supersticiones. Los rumores sobre la cueva de Salamanca y sus enseñanzas ocultas se entrelazaban con la vida de los estudiantes más ambiciosos. Si tiene nombre, existe. Hablemos sobre la cueva de Salamanca y la pérdida de su sombra. La cueva de Salamanca es uno de los rincones más legendarios de la historia esotérica española. Se decía que durante 7 años el diablo en persona impartía conocimientos prohibidos a sus discípulos y que al final de su aprendizaje, uno de ellos debía quedarse para siempre como pago. Axúlar, según las historias, aprendió magia y nigromancia, pero al terminar su formación, se negó a pagar el precio impuesto. Su astucia le permitió huir de la cueva, pero no sin un castigo. Habría perdido su sombra para siempre. Si tiene nombre, existe. En la literatura, el simbolismo de la pérdida de la sombra aparece en diversas tradiciones. ¿Creéis que fue este un castigo real o una metáfora sobre el conocimiento prohibido? Analicemos ahora el regreso a Euskadi y las sospechas de herejía. Axúlar dejó Salamanca y regresó al País Vasco francés, estableciéndose en Sara. Allí era párroco. Su inteligencia y erudición le granjearon respeto, pero su pasado rodeado de misterio y su supuesta falta de sombra levantaron sospechas. Los rumores crecieron hasta que algunos clérigos y feligreses lo denunciaron ante las autoridades. Se decía que su profundo conocimiento de la teología y las artes oscuras no podía proceder únicamente de la fe. Sin embargo, el rey Enrique IV de Francia intervino en su favor, permitiéndole continuar con su labor eclesiástica. Esto lo diferencia de otros personajes acusados de herejía o magia. Pero más allá de las leyendas, Pedro Axúlar
dejó un legado cultural indiscutible. En 1643 publicó Gero, después, una obra escrita en euskera que buscaba guiar a los creyentes en el camino de la fe y la salvación. Su estilo literario refinado y su riqueza lingüística la convirtieron en la primera gran obra en prosa de la literatura vasca. Es interesante notar que, mientras Axular evangelizaba con sus escritos, otros contemporáneos exploraban la condenación en la literatura. Pensemos en Fausto de Gautier, donde el protagonista busca el conocimiento absoluto a costa de su alma, o en El mago Merlín, cuyas historias oscilan entre la sabiduría y el pacto con lo sobrenatural. Las historias sobre Axular no terminaron con su muerte en 1644. Durante siglos se han contado relatos sobre su astucia para burlar al diablo y su supuesta inmortalidad. Estas historias recuerdan a otras figuras enigmáticas, como Nicolás Flamel, el alquimista que supuestamente descubrió el secreto de la inmortalidad, o el conde de Saint-Germain, un hombre que aseguraba haber vivido durante siglos sin envejecer. Pedro Axular sigue siendo una figura fascinante en la historia de Euskadi. Fue un sacerdote, un escritor, un intelectual y para algunos un nigromante que burló al diablo. Su obra Gero sentó las bases de la literatura vasca, pero su leyenda lo convirtió en un personaje inmortal. Como tantos otros nombres en la historia, Axular vive en la frontera entre la realidad y el mito. Nos recuerda que el conocimiento es poder, pero que el poder siempre tiene un precio. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia y el misterio. Nos escuchamos en el próximo programa. No olvidéis seguirme en redes sociales y recordad, si tiene nombre, existe. Con cariño, Blanca. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.